Hola, bienvenidos a una sesión más de física. Hoy vamos a estar viendo conversión de unidades, unit conversions. Pues bien, ya vimos qué son las unidades y sabemos que las unidades nos van a estar ayudando para describir cantidades físicas. Bien, sabemos que existen diferentes sistemas y diferentes unidades para medir las mismas propiedades. Ahora lo que tenemos que aprender es cómo podemos hablar en la misma lengua física o en la misma lengua matemática, es decir, cómo podemos convertir de una unidad que mide una propiedad a otras unidades que van a medir esa misma propiedad. Lo podemos hacer con diferentes convertidores de unidades. Nuestras calculadoras científicas también tienen esa capacidad para convertir de una unidad a otra. Una muy utilizada y que se ha hecho muy popular es pues utilizar Google. Google ya hace de todo. Google también tiene un convertidor de unidades. Es una tablita que se ve así. Aquí nosotros vamos a poder elegir la propiedad, que en este caso aquí tenemos la longitud. Vamos a insertar el número de unidades que nosotros queremos convertir y las unidades de longitud que queremos convertir. En este caso tenemos pies. Y automáticamente Google nos va a convertir esos 3 pies que yo inserté a su equivalente, pero en la otra unidad que yo elija. Yo estoy eligiendo aquí centímetros. Entonces me está diciendo, bueno, pues 3 pies es igual a 91.44 centímetros. Y adicionalmente Google nos da esta fórmula. Nos dice, bueno, multiplica esa longitud por 30.48. Siempre que quieras convertir de pies a centímetros, multiplícalo por 30.48. Ok, pues bueno, eso es muy fácil de hacer. Cualquiera lo podría hacer. Simplemente llega a este convertidor de unidades y lo hace de manera automática. Pero nosotros como científicos sí es importante que nosotros pues si queremos hacer uso de esto no hay ningún problema, pero sí hay que saber cómo es que San Google programó o hizo para llegar a este convertidor de unidades. Bien, algo que tenemos que recordar para comprender esta conversión de unidades es que el orden de los factores no altera al producto. ¿Qué significa esto? No usen esta oración de el orden de los factores no altera el producto de manera indiscriminada. Úsenla de manera responsable. En matemáticas y en ciencias, el orden de los factores no altera el producto significa literalmente que el orden de los factores no altera el producto. ¿Qué es un producto en matemáticas? Nosotros sabemos que un producto es el resultado de multiplicar dos números. A cada uno de esos números les vamos a llamar factores. El orden de estos factores no va a alterar a nuestro producto. Bien, entonces 4 por 5 significa que nos daría lo mismo si nosotros hiciéramos 5 por 4. El resultado siempre va a ser 20. Ya lo sabemos porque pues no sabemos nuestras tablas. Sabemos las tablas del 4, sabemos las tablas del 5. Entonces sabemos que 4 por 5 va a ser lo mismo que 5 por 20. Bien, pero ¿por qué va a ser lo mismo? ¿Por qué no se va a alterar estos productos? Lo que vamos a nosotros a tener aquí es que 4 por 5 es lo mismo que decir 4 veces 5. Entonces yo lo que tengo son grupitos de 5 cositas. Aquí tengo un grupo. Acá tengo un grupo de 5. Acá tengo otro grupo de 5 y otro grupo de 5. Si yo sumo estos grupos de 5, 1, 2, 3, 4, pues aquí yo tengo 4 veces ese 5. ¿Y cuánto me da? Pues 5 más 5 son 10, más 5 son 15, más 5, entonces yo aquí tengo un total de 20 objetos. Ahora, si lo hiciera al revés, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora yo tengo 5 veces ese 4. Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4. Ahora tengo grupos de 4. 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos grupos de 4 voy a tener? Pues 5. Porque me está diciendo que ese 4 lo tengo 5 veces. 5 veces el 4. Hago exactamente lo mismo. Cuento. 4 más 4 son 8. Más 4 son 12. Más otros 4, pues ya tenemos 16. Más otros 4, tenemos
20 también. Vean. Entonces, pues 5 veces el 4 es lo mismo que 4 veces es el 5. Entonces, por eso que decimos que el orden de los factores no altera al producto. Si nosotros tenemos 5 más 4, pues nosotros sabemos que eso nos da 9. Y también que 4 más 5 también nos va a dar 9. Pero para cuando tenemos una suma no podemos decir que el orden de los factores no altera el producto, porque estos no son factores, no están multiplicándose. Aquí lo que podríamos decir es que el orden de los sumandos no altera la suma. La suma, que es el resultado de realizar una adición, y estos que son sumandos, pues sí podríamos decir que el orden de la suma no va a alterar. El orden de los sumandos no va a alterar la suma. Ok, ahora sí, ya podemos hablar sobre factores de conversión. Factores de conversión. ¿Qué dijimos que hacen los factores? Multiplican. Entonces cuando yo escucho la palabra factores de conversión, por ahí ya me puedo dar idea de que para poder convertir yo necesito multiplicar por un número. ¿Y qué me va a hacer ese número? Pues ese número va a ser un número que me va a ayudar a convertir estas unidades. Vamos a ver. Yo tengo aquí este ejemplo que me dice que exprese 2.5 pulgadas en centímetros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, podemos sacar nuestro convertidor de Google o cualquier otro convertidor de unidades y pues le decimos, a ver, 2.5 pulgadas. Las pulgadas, ¿qué es lo que están midiendo? ¿Qué propiedad están midiendo? ¿Están midiendo altura, longitud, están midiendo presión, están midiendo temperatura? ¿Qué unidad están midiendo? Están midiendo longitud. Pues entonces yo voy a tener que entrar a este convertidor de unidades y decirle, voy a convertir longitudes. Si estás en la versión que está en español, entonces aquí nada más le pones longitud. Lo eliges, ese es un menú desplegable. Y después, ¿cuántas unidades de longitud quieres tú convertir? Tú quieres convertir 2.5, entonces esto lo vas a teclear. Y le tienes que decir son 2.5 ¿qué? Pulgadas, inches. La palabra inch significa pulgada. Entonces eliges esa opción en este menú desplegable. Y ahora, ¿a qué los quieres convertir? Bueno, yo los quiero convertir a centímetros. Entonces, abres ese menú desplegable y le pones centímetros. Y automáticamente te va a convertir 2.5 pulgadas a 6.35 centímetros. Y te va a dar una fórmula que te va a decir, siempre cuando tú tengas pulgadas y quieras convertir a centímetros, pues multiplica por 2.54 y el resultado te va a salir en centímetros. Pero ¿qué significa ese 2.54 y por qué por 2.54? Algo que no hace Google es que no te da en qué unidades debe estar este 2.54 y esas unidades son muy importantes y ahorita las vamos a ver. ¿Por qué sabemos que una pulgada se tiene que multiplicar, o por cada pulgada que tú tengas la tienes que multiplicar por 2.54? Bueno, nosotros tenemos aquí una regla, y si ustedes tienen una regla en casa van a poder verlo. De un lado nosotros vamos a tener las cantidades expresadas en pulgadas. Esos comillas significan pulgadas. Y por otro lado vamos a tener esas mismas mediciones, pero en centímetros. Y aquí nosotros vamos a poder ver que, bueno, eso que mide una pulgada, aquí tengo un cuarto de pulgada, media pulgada, 3/4 de pulgada. Toda una pulgada va a estar dividida en 16 partes. ¿Por qué? Porque en el sistema inglés se manejan grupos o unidades de 16 cosas. De hecho, anteriormente, antes de que el euro circulara, antes en la moneda británica, la moneda británica se subdividía en 16 partes. A diferencia de nosotros, que en nuestro sistema es un sistema decimal y vamos a dividir de 10 en 10. Bien, entonces, contamos aquí y son 16 agrupaciones. Ahora, en los centímetros, pues no, de aquí a aquí mide 1 centímetro y nosotros sabemos que ese centímetro lo vamos a poder hacer 10 divisiones en 1 centímetro y cada uno de estas divisiones se va a llamar decímetro. Bien, lo mismo
Perdón, no decímetro, milímetro, no decímetro, milímetro. Estos son los milímetros. Ahora, ¿cuántos milímetros vamos a tener en una pulgada? Pues aquí son 10, aquí son 20, aquí son otros 5, 25 y un cachito más. Pero si yo sé que 10 milímetros hacen un centímetro, entonces voy a tener 1, 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 y 2.54 centímetros que van a formar una pulgada. Por eso es importante que nosotros multipliquemos esas pulgadas por 2.54 para convertirlas a centímetro. Para poder entenderlo mejor, es importante que hagamos el análisis dimensional. Cuando nosotros convertimos unidades, el análisis dimensional va a ser un análisis que tú hagas solamente de las unidades, es decir, solamente de las dimensiones de esos números. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con esta formulita. Nosotros vamos a tener la unidad dada, es decir, la unidad con la que vas a empezar. En este caso serían estos 2.54, 2.5 pulgadas. Nada más tenemos las pulgadas. Ahora, lo vamos a multiplicar por una fracción. A esta fracción nosotros le vamos a llamar, y vamos a anotarla aquí para que la podamos ver bien. Esta fracción se va a llamar factor de conversión. Esa fracción que tenemos ahí, ¿qué es lo que está haciendo? Está multiplicando, dividiendo, está sumando, está restando a la unidad que nosotros tenemos, a nuestra unidad dada. Pues es una multiplicación aquí. Entonces, ¿cómo dijimos que se llaman a dos números que están multiplicándose entre sí? Se llaman factores. Pero este número de aquí recibe un nombre especial, factor de conversión, porque es un número que yo voy a tener en una multiplicación que me va a convertir de una unidad dada a una unidad deseada. Este factor de conversión van a ser precisamente de ese análisis que nosotros acabamos de hacer aquí. Yo ya sé, por ejemplo, que una pulgada va a tener 2.54 centímetros. Una pulgada, por cada pulgada, yo tengo 2.54 centímetros. Así lo puedo expresar. Es una razón de 1 a 2.54. Es una razón matemática. Ahora, ¿qué puedo hacer con esa razón matemática? Yo aquí la voy a volver a escribir. Yo sé que una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Bien, ahora vamos a anotarla a manera de razón. Y recuerden que las razones yo las puedo expresar como si fueran fracciones o como si fuera el cociente de dos números. Recuerden que un cociente es una división. Entonces, esta misma conversión yo la puedo escribir de la siguiente manera. Yo puedo escribirla como... vamos a hacerlo un poco más delgado. Una pulgada es a 2.54 centímetros o lo puedo escribir como 2.54 centímetros es a una pulgada. Cualquiera de las dos formas que yo elija para escribir estos factores de conversión va a ser correcta. Bien, puedo utilizar una o puedo utilizar la otra y las voy a tener que sustituir aquí. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Pues va a depender de la unidad que tú tengas y a la unidad a la que tú quieras convertir. Nosotros sabemos que cuando hacemos un análisis dimensional se trata de simplificar, sobre todo cuando tenemos un producto. Esta unidad dada así solita es como si la tuviéramos dividida entre el número 1. Y la multiplicación de estas dos fracciones va a ser unidad dada por unidad deseada entre 1 por unidad dada. Pero si yo tomo unidad dada por unidad deseada y luego la divido entre unidad dada, ¿qué va a suceder con estos dos números? ¿O estas dos unidades? Pues se van a simplificar
¿Y qué es lo único que te va a quedar como resultado? Pues una unidad deseada. Y así es como vamos entonces a convertir esos 2.5 pulgadas en centímetros. Bien, vamos a ver. Yo sé que tengo 2.5 pulgadas y es la unidad dada. Vamos a hacerlo con negro. 2.5 pulgadas entonces es la unidad que yo tengo, la unidad dada. Y esto yo lo tengo que multiplicar por un factor de conversión. Aquel factor de conversión que me va a pasar de pulgadas y que me va a dar el resultado en centímetros. Bien, entonces, esos 2.5 pulgadas, para que yo las pueda simplificar, ¿cuál de estos dos voy a utilizar? ¿El que tiene pulgadas arriba o el que tiene pulgadas abajo? Recuerden que esto se tiene que simplificar, entonces esas pulgadas deben quedar aquí abajo. ¿Cuál de estos dos es el que tiene las pulgadas abajo? Pues este segundo factor de conversión. Entonces esto me queda como 2.54 centímetros arriba y abajo me queda una pulgada. Bien, ahora sí, yo simplifico solamente las unidades, hago el análisis dimensional. Esta pulgada con esta pulgada se va a simplificar y lo único que tengo que hacer es que esas 2.5 pulgadas las multiplico por 2.54 y esto me queda como 6.35. Bien, aquí yo tengo, ahí vamos a escribirlo con negro, 6.35. Bien, ok. Hay que tener mucho cuidado cuando nosotros hacemos estas multiplicaciones. Aquí yo tengo dos cifras significativas y aquí yo tengo tres cifras significativas. Cuando yo hago estas conversiones, yo voy a tratar de siempre quedarme con el número de cifras significativas de la unidad dada, a pesar de que los factores de conversión pueden tener 1, 2, 3, 4, 5, 10 cifras significativas más, siempre voy a tratar de redondearlo al número de cifras significativas que hay aquí en este factor. Yo aquí tengo dos cifras significativas, por lo tanto el resultado también lo tengo que redondear. Este 5, ¿qué le va a hacer a este 3? Pues va a hacer que se convierta a 4. Entonces, esto es exactamente redondeado a dos cifras significativas. Voy a tener 6.4 como resultado. Bien. ¿Y cuáles son las unidades que me quedan? Solamente centímetros. Ok, en este segundo ejemplo vamos a expresar 1.5 atmósferas en pascales. Okay. A lo mejor ustedes todavía no están muy familiarizados con qué son las atmósferas y qué son los pascales, pero son unidades que van a medir presión. Bien, en el caso de las atmósferas, la presión atmosférica es la presión que ejerce una columna de aire que está exactamente sobre nosotros. Esta es la atmósfera, todo esto que tenemos acá arriba. Bien, a nivel del mar, existe una cantidad de aire que ejerce una presión sobre la Tierra. Y exactamente esa presión que ejerce la Tierra sobre lo que tiene la Tierra a nivel del mar, a esa cantidad de presión se le va a conocer como una atmósfera. Y pues obviamente si tú que estás a nivel del mar después manejas o subes o escalas a algo que está más elevado, más allá del nivel del mar, entonces aquí la presión atmosférica va a disminuir. En la Ciudad de México, por ejemplo, la presión creo que es de, si mal no recuerdo, es aproximadamente como de 0.7 atmósferas. No tengo el dato exacto ahorita, pero es un aproximado. Acá en la ciudad de Los Ángeles, pues estamos prácticamente al nivel del mar y pues la presión atmosférica es de una atmósfera. Muy bien. Ya sabemos entonces qué son las atmósferas, ya sabemos que miden presión y esas atmósferas las queremos pasar a pascales. Decidí utilizar el pascal para ejemplificar este ejercicio porque las pascales son las unidades del sistema internacional para medir la presión. La presión en el SI se mide en
pascales. Y sabemos que una atmósfera contiene 101.325 pascales. Este es el factor de conversión. Entonces, para poder convertir esta presión atmosférica, yo tengo 1.5 o 1.25, perdón, atmósferas. Y para poder convertirlas, siempre, para poder convertir cualquier número, yo sé que lo tengo que multiplicar por un factor de conversión. Y los factores de conversión siempre van a ser o van a estar expresados a manera de fracción. Va a ser la forma más fácil de identificar estas conversiones, estos factores, sin que nosotros cometamos un error. Y ya lo único que decidimos es de este factor de conversión quién va a ir arriba y quién va a ir abajo. Recuerden que yo quiero que deshacerme de estas atmósferas y que mi resultado ahora quede en pascales. Es lo que yo estoy buscando. Entonces yo sé que atmósferas debe quedar abajo y arriba debe quedar pascales. Entonces yo sé que una atmósfera equivale a 101.325. Entonces, eso es lo que voy a hacer. 1.25 atmósferas lo voy a multiplicar por 101.325 pascales y eso nos va a dar, vamos a escribirlo por acá, nos va a dar 126.656.25 pascales. ¿Ok? Según las reglas del redondeo, como yo tengo una cifra inicial de 3 cifras significativas, pues entonces esto lo podría yo redondear a 3 cifras significativas. La regla me dice entonces que estos son 127.000 pascales. Esas son mis 3 unidades o mis 3 cifras significativas. ¿Qué es lo que sucede? Pues aquí pareciera que estamos perdiendo muchos números con estas presiones. Algo que quiero que comprendamos es que las atmósferas, cambiar de 1 a 2 atmósferas es cambiar mucho la presión, es muchísimo. Cambiar de 126.656 a 126.657 pascales realmente no va a ser gran diferencia. Los pascales es una unidad muy poco sensible. Es decir, necesitarías cambiar drásticamente cientos o miles de pascales para que realmente tú sientas un cambio en la presión o pueda apreciarse. Es muy insignificante este cambio. Entonces, de manera habitual, eso sería lo más correcto, aunque de manera habitual cuando estamos haciendo cálculos, la mayoría de las personas, la mayoría de los científicos, dejan estas unidades expresadas así, porque realmente entre 126.656 y 127.000 es muy poca la diferencia. Claro que si yo resto estos dos números, pues me van a dar miles de números de diferencia, ¿no? O cientos de números de diferencia. Se escucha como mucho, pero los pascales realmente no, pues no figuran. Es como algunas monedas, por ejemplo, que cuando tú cambias, por ejemplo, de $1 a $2, pues sí es bastante el cambio. Pero es mucho menor de que si tú cambias de un peso mexicano a un peso mexicano. El cambio no se siente tanto. Ok, conversión de unidades derivadas. Vamos a expresar estas unidades derivadas de metros sobre segundo, pero ahora las queremos en metros sobre hora. Ambas son unidades derivadas del sistema internacional, o por lo menos esta es derivada, pero ahora yo la quiero en metros por hora, porque a lo mejor es algo que se está moviendo tan despacito que en lugar de medir su cambio cada segundo, me conviene medir su cambio cada hora. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, yo aquí tengo dos unidades, la unidad dada 1 y la unidad dada 2. ¿Cuál es la que yo quiero cambiar? Segundos. Entonces lo voy a convertir por un factor de conversión en donde incluya esa unidad dada y la unidad deseada, que solamente haga que este sea el que se vaya a simplificar. Entonces, unidad dada 2 con unidad dada 2 entre unidad deseada y luego este que de por sí quedó aquí
simplemente lo voy a pasar porque al simplificar estos dos es como si aquí me quedara 1 y abajo también me quedara 1. Entonces esa unidad dada por 1, pues me va a dar unidad dada 1. Vean, no le pasó nada al metro. Pero abajo, unidad dada 2, que se convirtió en 1, por unidad deseada, pues me va a dar unidad deseada. Y ya hice este cambio. Vamos a hacerlo entonces. Yo tengo 5.86 metros sobre segundo. Entonces yo necesito igual multiplicar por un factor de conversión que me convierta no metros, pero sí segundos a horas. Yo sé que en una hora hay 3600 segundos. ¿Cómo convierto entonces de estos segundos a horas? Pues multiplico por ese factor de conversión. Yo ya sé que segundos en este caso me tiene que quedar arriba y horas me tiene que quedar abajo, porque recuerden que estos se van a simplificar y me va a quedar nada más metros sobre hora. Pues yo sé que 3600 segundos hay en una hora. Y si no me creen, multipliquen. Ya saben que en una hora hay 60 minutos y que cada minuto tiene 60 segundos. 60 por 60, 3600. Al hacer esta multiplicación, nosotros primero queremos hacer el análisis dimensional. Metro por metro entre segundo por hora, pues ese segundo con este segundo se van a simplificar y lo único que me va a quedar va a ser metros sobre hora. Pues entonces hago 5.86 por 3600 entre 1. Esto entonces nada más nos queda 5.86 por 3600. Nos va a quedar 21.096 metros cada hora. Entonces, esta velocidad medida en metros por hora, pues va a ser 21.096 metros cada hora. Ahora, por último, cuando nosotros queremos expresar unidades que van a estar elevadas al cuadrado o unidades cúbicas, vamos a hacer por ahí algo especial a estos factores de conversión. ¿Qué va a suceder? Tenemos 25 metros cúbicos que miden volumen y los queremos expresar en pies cúbicos y también los queremos expresar en litros porque los pies cúbicos también miden volumen y los litros también miden volumen. Bueno, ¿qué es un metro cúbico? Si nosotros pudiéramos tener una caja, cualquier caja, una caja de cartón, una caja de lo que ustedes quieran. Bien, es una caja que su base mide 1 metro. La profundidad también va a medir 1 metro y la altura va a medir 1 metro. Es decir, mide 1 metro por todos lados. Aquí está, 1 metro, por 1 metro, por 1 metro. Por todos lados mide 1 metro. Entonces, esta es una caja que tiene la forma de un cubo. Es un cubo perfecto. ¿Por qué es un cubo perfecto? Porque todos sus lados miden lo mismo. ¿Cuánto miden? 1 metro. Pues yo tengo entonces 1 metro cúbico. Eso es lo que significa 1 metro cúbico. 1 metro pues es más grande que un pie. Yo esto lo podría dividir en diferentes fraccioncitas pequeñas que midan cada una un pie de cada lado. Entonces yo quiero ver cuántos pies cúbicos caben dentro de esta caja. O cuántos litros, porque los litros también son una medida de volumen. Si yo estoy acá midiendo líquidos, por ejemplo, ese líquido que yo pueda tener aquí, ¿cuántos litros le van a caber dentro de este espacio? También mide volumen. Ok, bien. Yo aquí tengo que 1 metro cúbico es lo mismo que 35.3147 pies cúbicos. Y yo también sé que en 1 metro cúbico van a caber 1000 litros. Sabiendo esto, teniendo este factor de conversión, entonces ahora sí podemos convertir de esos metros cúbicos a pies cúbicos. Ok. Bueno, primero vamos a hacer este. Yo quiero sacar 25 metros cúbicos y los quiero expresar en pies cúbicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer siempre? Pues multiplicar por un factor de conversión.
Ahora, yo los metros cúbicos los quiero, esos son los que quiero que se simplifiquen. Entonces yo sé que aquí metros cúbicos va a ir abajo. Y pues cuando estos dos se simplifiquen, arriba solamente me quede pies cúbicos. Tomo entonces este metro cúbico con este pie cúbico. Y yo sé que abajo entonces voy a tener que un metro cúbico son 35.3147 pies cúbicos. Cuando yo multiplico entonces ese 35.3147 por 25, voy a obtener 882.86 pies cúbicos. Bien, ya lo tengo. Ahora, ¿cómo convertir de estos metros cúbicos a estos litros? Pues esto es más fácil todavía. Yo tengo que 25 metros cúbicos, igual los tengo que convertir. Entonces abajo voy a tener que un metro cúbico puede contener 1000 litros de volumen. Puede ser líquido o puede ser de aire o puede ser, simplemente son 1000 litros. Entonces ese 25.000 yo lo tengo que multiplicar, simplifico estas unidades y 25 por 1000, pues 25.000. 25.000 litros. Ahora, aquí nos dieron el factor de conversión directamente. Yo ya sé que un metro cúbico mide o tiene exactamente 35.3147 pies. Pero ¿cómo yo puedo obtener ese factor de conversión? Supongamos que no tenemos este factor de conversión. Supongamos que no tenemos nosotros una forma de identificar o no tenemos Google o lo que sea. Lo que sí tenemos son factores de conversión más sencillos. Ok, a ver, vamos a ver. Yo recuerdo que por los múltiplos, que todavía no los vemos, pero los vamos a ver más adelante, yo recuerdo que un metro tiene 100 centímetros. También recuerdo que 2.54 centímetros tienen o me hacen una pulgada. Eso lo acabamos de ver. Y yo sé que una pulgada, o más bien 12 pulgadas, perdón, no una, 12 pulgadas me van a componer un pie. ¿Cómo lo sé? Porque pues tengo una regla y todas las reglas miden exactamente un pie y están divididas en 12 pulgadas. Yo eso lo recuerdo porque pues mucho estuve utilizando reglas cuando era niño para poder dibujar. Bueno, pues ya tengo todos esos factores de conversión. Ah, pues entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a convertir un metro, no un metro cúbico, simplemente un metro lineal. Lo vamos a convertir a pies. ¿Cuántos pies hay en un metro? Lo que vamos a hacer es que primero vamos a tomar estos factores de conversión para convertir ese un metro. Primero con ese un metro lo voy a convertir con este factor de conversión, o el primer factor de conversión que yo tengo aquí. Vamos a poner esto en negro. Ok, un metro lo voy a convertir primero a centímetros. Bueno, yo ya sé que utilizando estos factores de conversión, abajo voy a tener que un metro tiene 100 centímetros. ¿Ok? Bueno, a la hora de hacer esta multiplicación, yo sé que 1 por 100, pues voy a tener 100. Eso es así de fácil. Es este mismo factor de conversión. Un metro por 100 centímetros sobre metro. Yo ya sé que este metro con este metro y pues tengo 100 centímetros. Ok, ahora, esos 100 centímetros que me salieron de resultado, ahora yo los voy a convertir a pulgadas. Y yo ya sé que 2.54 centímetros son los que me componen a una pulgada.
Entonces ahora ese 100 lo tengo que dividir entre 2.54 y esto nos va a dar aproximadamente 39.37 pulgadas. ¿Y por qué son pulgadas? Porque yo ya simplifiqué estos centímetros con estos centímetros. Ahora, por último, estas 39.37 pulgadas las voy a convertir a pies. Entonces escribo 39.37 pulgadas, las multiplico por ese último factor de conversión que yo sé que 12 pulgadas componen un pie. Y esto a la hora de simplificar este pie con este pie, entonces voy a obtener 3.28 pies. Yo empecé con 1 metro, lo convertí a centímetros, después 100 centímetros, lo convertí a pulgadas, después 39.37 pulgadas y lo convertí a pies. Pues 1 metro tiene 3.28 pies. Ya encontré un nuevo factor de conversión. Lo puedo escribir acá arriba. Yo ya sé que 1 metro contiene 3.28 pies. Es un nuevo factor de conversión. ¿Ok? Esto fue una forma muy larga de obtener este factor de conversión. ¿Cómo puedo hacerlo más rápido? Yo puedo tomar este 1 metro y en lugar de multiplicarlo por un factor, sacar el resultado, después por otro factor, sacar el resultado, después sacar el tercer factor, no daría lo mismo si yo de entrada convierto. Entonces, yo sé que 100 centímetros me van a dar 1 metro y después eso, yo ya sé que se van a simplificar estos metros con estos metros, me va a quedar centímetros, pero si quiero pasar esos centímetros, pues 2.54 centímetros que me hacen 1 pulgada, que es este segundo factor de conversión, y después, ahora sí, por un pie que compone o que tiene 12 pulgadas. Si yo hago este análisis dimensional, vean, metro con metro se van a simplificar, centímetro con centímetro, pulgada con pulgada. ¿Y en qué me va a quedar mi resultado? Solamente en pulgadas. Entonces, si yo multiplico 1 por 100 entre 2.54 entre 12, este es entre 12 porque está abajo. Todos los números que estén arriba van a ser por y todos los números de abajo van a ser entre. Sí es cierto que este 1 con este 2.54 entre sí se están multiplicando, pero en general todos los números que están abajo, que son denominadores, están dividiendo. Entonces, si yo lo quiero hacer en la calculadora, esto va a ser 1 por 100 por 1 por 1 entre 1, después entre 2.54 y después entre 12. Entonces lo hacemos en la calculadora y eso nos va a dar exactamente ese mismo número que teníamos aquí al inicio, 3.28 pies. Ok, entonces ya hice este mismo procedimiento pero en menos pasos. Ahora lo que voy a hacer es que voy a aprovechar ese factor de conversión que yo acabo de, pues si quieren le pueden decir que lo acabamos de descubrir o lo acabamos de desarrollar o lo acabamos de obtener. Lo voy a aprovechar para convertir este metro a pies cúbicos. Pero ¿cómo? Si este número no es lineal, este también. Pues lo voy a poder convertir a cubos. Vean, si yo tengo 1 metro cúbico y lo quiero convertir a pies cúbicos, y yo no sé cuántos metros cúbicos hay o la conversión entre metros cúbicos y pies cúbicos, es decir, supongan que no conocemos esto y que no tenemos Google ahorita para poder buscarlo. Entonces, ¿por cuánto voy a multiplicar ese 1 metro? Vean, 1 metro lo convierto, 1 metro cúbico, perdón.
Primero identifico el factor de conversión lineal, que es aquel que acabo de descubrir. Bueno, yo sé que un metro lineal va a tener 3.28 pies lineales. Con esto no se va a simplificar. La respuesta me quedaría en metros cuadrados por pies, y eso no es lo que yo estoy buscando. Bueno, lo que yo puedo hacer es, para que este factor de conversión esté elevado al cubo, pues entonces yo tengo que elevar todo ese factor de conversión al cubo. Nosotros ya vimos en matemáticas que cuando yo tengo una fracción elevada a un exponente, ese exponente lo voy a poder distribuir tanto en el numerador como en el denominador. Entonces esto me queda exactamente lo mismo que escribir un metro cúbico. Vamos a escribirlo aquí abajo. Okay. Un metro cúbico por 3.28 pies al cubo entre un metro al cubo. Es lo mismo. Y esto entonces nos va a quedar que un metro cúbico lo voy a poder multiplicar por, vamos a hacerlo, 3.28. Si nosotros lo elevamos al cubo, nos da 35.28. Y las unidades ahora no son pies lineales, sino pies cúbicas, porque estamos elevando este número al cubo, pues también las unidades se elevan al cubo. Y en el denominador entonces vamos a tener un metro cúbico, porque 1 al cubo es 1 y metro al cubo pues metro cúbico. Ahora sí, eso ya tiene sentido. Vean, este metro cúbico con este metro cúbico se van a simplificar entre sí, y lo único que me va a quedar como resultado simplemente van a ser esos pies cúbicos. 1 por 35.28 entre 1, pues ¿cuánto me va a quedar el resultado? 35.28 pies cúbicos. Y aquí está este factor de conversión que habíamos cubierto. Ya encontramos ese factor de conversión. Lo pudimos haber hecho así, o desde un principio estos 25 metros cúbicos los multiplicamos por este factor de conversión, pero ese factor de conversión lo hacemos al cubo. Vean, nos va a dar exactamente lo mismo, esos 882 litros. Tomo entonces ese factor de conversión. Yo sé que de manera lineal un metro tiene 3.28 pies. Pero si esto lo elevamos al cubo, entonces es 25 por 3.28 elevado al cubo, entre 1 elevado al cubo, que nosotros sabemos que pues no hay necesidad de hacer nada aquí abajo. Como resultado también vamos a obtener este 882.86 pies cúbicos. Y voilà, hemos aprendido cómo convertir unidades.